Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 28 de agosto de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Europa estaba viviendo una gran transformación a fines del siglo XV. Se creaban países uniendo reinos. Se expulsaban a los antiguos conquistadores musulmanes y en especial surgía una época cultural maravillosa que fue el Renacimiento. Es decir, allá en el viejo continente ardía el pensamiento humanista. Pero en este nuevo mundo, ¿qué había? Tenochtitlan y los mexicas hacia 1519-1520. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia de UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos, un historiador muy prestigiado. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, amigos que nos escuchan. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a tener como música de fondo La Llorona en náhuatl, ahí para darnos una idea también un poco sobre el tema que vamos a tratar. Miguel, en las sesiones pasadas hemos visto el proceso de cómo los europeos llegaron a Tenochtitlan. Pero lo más interesante y lo que nos narran los cronistas y el propio Hernán Cortés es lo que se maravillaron, particularmente cuando entre los dos volcanes gigantescos, el Popo y el Ixtla, se les presenta la gran Tenochtitlan. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? ¿Qué clase de urbe fue la que recibió a Hernán Cortés? Pues, Luis Alberto, pues muchas gracias nuevamente. Y antes de responder a esta pregunta, quiero agradecer a todos los que han enviado sus comentarios. Muchas gracias a los que nos escuchan en el norte del país, pero también en la Ciudad de México. En especial quiero mandar un saludo al maestro Vicente Ángeles y a su cuadrilla de oficiales y maestros de la construcción que nos escuchan en este momento. Pues bien, Cortés llegó a una gran urbe que parecía, como ellos decían, de ensueño, ¿verdad? Pero esta gran urbe refinada, potente, bueno, ustedes pónganle todos los adjetivos que ustedes quieran, pues no era casualidad, era también el producto de muchos años de dominio que habían ejercido los mexicas sobre otros pueblos. Y aquí es donde me gustaría entrar en una discusión breve historiográfica que han tenido los historiadores a lo largo de los siglos. Cuando nos referimos a los mexicas, no aztecas, y ahorita vamos a hacer esa diferencia, los mexicas aztecas, ¿no? ¿Era un imperio o qué era eso que vivían? Porque algunas veces le llaman señorío, pero miren, yo siempre me he referido a ellos como mexicas. Aztecas era la gente que venía de Aztlán, es decir, todas esas tribus que vivían alrededor del lago de Texcoco, y podrían estar los mexicas, los tlatelolcas, los texcocanos, todos ellos. Entonces, la denominación correcta es mexicas, porque me lo han estado preguntando mucho. Y la segunda, ¿era un imperio o no era un imperio? Mira, el concepto de imperio, ¿no?, se refiere a una organización política, un estado que extiende su dominio a través de otros pueblos y que por lo general concentra todo el poder en una persona. Entonces, cuando hablamos de un imperio, nos viene a la memoria pues, el imperio romano, ¿verdad? Bueno, otra de las características de que tiene que cumplir un estado para que sea un imperio es que esta es una entidad formada por territorios ganados por conquista, por anexiones, por alianzas, ¿no? Y que asimismo mantiene expansiones constantes, resiste presiones exteriores, como puede ser el caso de otros estados, ¿no?, o internas, que tienen que ver más bien con la economía o con la política interior, ¿no? Y además de todo es un estado plurireligioso y multiétnico. Esos son los conceptos que podrían definir de manera general a un imperio. Entonces, ¿es un imperio el que encontró Hernán Cortés? Sí, yo creo que sí era un imperio, pero además era un imperio formado por una alianza de tres grandes ciudades. Ustedes recordarán cómo en la primera
de las invitaciones que recibía, yo hablaba de México, Texcoco y Tlacopan. Tlacopan era el estado asociado más pequeño, ¿no? Y que se habían asociado en 1325, pero fíjense, o sea, de 1325 a 1427, que es cuando ya se nota la expansión de estas tres ciudades, pues han pasado más de 100 años. 100 años y 2 años más, 102 años. Les tomó 100 años consolidarse para expandirse. Su última gran expansión se observó en 1520 todavía, ya con la presencia de Cortés. Y este imperio pues era encabezado por un güey Tlatoani o un gran Tlacatecutli, que pues, tenía un consejo de nobles prominentes, jefes del ejército, jueces, recaudadores, etcétera, que forman la gran maquinaria con la que funcionaba este gran imperio. Entonces sí era un imperio, dominaba por tributación, es decir, a aquellos señoríos a los que ya tenía sujetos, les exigía pagos, ¿no? En especie generalmente, con pieles, con productos, con toda clase de cosas que se pueden imaginar, semillas, minerales, oro, desde luego, ¿no? Y en este proceso de expansión hubo excepciones, disidentes que no se dejaron dominar, y pues hubo muchos. Miren, los tlaxcaltecas son el ejemplo más famoso, pero tampoco los huastecos, ni los indios de Meztitlán, ni los tarascos, ni los popolocas, ni los mixtecos, ni los zapotecos, ni mucho menos los mayas se dejaron dominar por los mexicas. Es decir, casi el dominio de los mexicas estuvo con los pueblos nahuas del centro, que conformaba lo que hoy llamamos Mesoamérica, el centro del actual México, ¿verdad? Y lo curioso de este imperio, fíjense nada más, es que no imponía ni su religión ni su lengua. Los mexicas eran muy respetuosos de los dioses que tenían, y si podía, pues ahí lo ponían al lado de sus templos, es decir, eran muy tolerantes. Y tampoco, si hablaban una lengua diferente o un dialecto del náhuatl, pues tampoco les exigían que hablaran el náhuatl, aunque con el paso del tiempo, pues se convirtió en la lengua franca con la cual se manejó toda la administración mexica. Incluso estos señoríos dominados, bueno, pues tenían la posibilidad de gobernarse a sí mismos, aunque su tutela política en general estaba sujeta a Tenochtitlan. Entonces, cuando este gran imperio está en su apogeo, 1519, porque estaba en su apogeo el imperio mexica, pues lo que los españoles vieron fue pues una ciudad de bullicio, con mucha población, esplendorosa. Y cada vez que yo reviso las crónicas que hay sobre la ciudad, o sea, sobre la primera impresión que tienen los españoles cuando van atravesando el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, pues no puede más que uno emocionarse por los textos tan vibrantes en los que uno puede detectar la emoción de estos europeos que no habían visto nunca en su vida algo similar, algo similar. Y ellos, además de que ven esta gran ciudad, que ahorita vamos a pasar a un poquito más de detalles, pues vienen con la idea de que es la capital de un reino con inagotables riquezas. En la sesión pasada nosotros habíamos hablado de cómo los embajadores, los enviados de Moctezuma les daban regalos a los españoles para que se fueran, para que ya no volvieran. Y Moctezuma les decía, ya no avancen, regrésense por donde vinieron, ahí tienen oro, váyanse, váyanse, váyanse. Y al contrario, el efecto fue contrario, porque, como digo, pensaron que era la capital de un reino de inagotables riquezas. Así que cuando llegan los españoles, pues, como digo, ven el esplendor de la ciudad. La ven en la mitad de una laguna salada, medio dulce, ¿verdad? En donde está sentada esta metrópoli que, como dicen algunos poetas, especialmente Alfonso Reyes, era como una inmensa flor de piedra sobre el lago. Qué bonita imagen. Una inmensa flor de piedra sobre el lago, comunicada a tierra firme por calzadas, por puertas, ¿no? Y estas calzadas, que eran de agua, ¿no? Albergaban en sus manzanas flotantes, pues masas cúbicas de los templos, de los palacios, que reflejaban la luz porque estaban todos llenos de cal, ¿verdad? Debería haber sido fascinante. Y como si no fuera poco este reflejo de la luz en sus muros, pues de ellos pendían muchos vergeles, ¿no? Desde los pisos altos e incluso en los pisos bajos. Como digo, las calles de agua eran cortadas por canales, ¿no? Y sobre ellas saltaban puentes, ¿no? Por donde cruzaban las personas, y debajo de ellos pues se deslizaban piraguas llenas de fruta que llevaban desde Xochimilco y todos los pueblos aledaños a la gran laguna que era la de Texcoco, Xochimilco, Chalco, Zumpango. Todos esos pueblos que vienen alrededor pues se comunicaban por agua, montaban sus productos en las piraguas
y así se dirigían hacia la Ciudad de México Tenochtitlan, que por cierto, esta costumbre quedó muchísimos años después, o sea, duró todo el virreinato y casi hasta el final del siglo XIX. En la Ciudad de México todavía se veían puentes y avenidas de agua en las que llevaban los productos desde Xochimilco hasta el centro de la Ciudad de México. Solo recientemente desaparecieron, y cuando digo recientemente me refiero a hace 50, 60 años, aunque la actual Ciudad de México, la ciudad virreinal, fíjense, todavía conserva pues la traza en el centro histórico, pero también puentes que recuerdan su pasado acuoso, ¿verdad? En la Ciudad de México, Tenochtitlan, bueno, debe haber sido impactante ver pues una cantidad inmensa de personas, ¿no? Hay cálculos que hablan de entre 200 y 250,000 personas que vivían solo en la Ciudad de México, que miren, ahora 200 o 250,000 personas en una ciudad, pues podría parecernos mucho, pero para aquella época era algo inusitado. O sea, ni siquiera las grandes ciudades de Europa tenían tanta población, y por eso los españoles en sus crónicas hacen referencia a ciudades como Constantinopla o esas ciudades que de verdad existían, pero estaban engrandecidas por el mito, estaban atravesadas por el prisma de la imaginación en la que posaron ellos muchos de sus ideales y muchas de las cosas que querían encontrar en América, ¿no? Por eso se dice que América se inventó, no se descubrió, se inventó, y aquí vinieron a casi aventar, ¿no? Lo que imaginaban, en lo que querían, lo que deseaban obtener de otras tierras como la China, ¿no? La India, las tierras de las especias, ¿no? Debió haber sido fascinante ver en la Ciudad de México, Tenochtitlan, pues personas de muchas condiciones. Yo me imagino caminar por esas grandes avenidas, ¿no? La calzada México, de que unía México y el pueblo de Iztapalapa, ¿no? Ver a gente de muchas condiciones, a guerreros con sus armas, a sacerdotes, a tlacuilos, a labradores, a embajadores, a maestros de oficio, a comerciantes, aguadores, cazadores, espías incluso, ¿no? En fin, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, y hasta dioses en las manos de los escultores que los iban a posar a los templos en donde les rendían culto, ¿no? Todos ellos metidos en conversaciones animadas de comercio, de intercambio, de chiste, de cosas que se decían hablando en secreto al oído, costumbre que por cierto todavía tenemos los mexicanos, de hablar quedito y al oído, ¿no? En esa expresión soterrada y crepuscular que nos han atribuido muchos poetas, y que precisamente es uno de los distintivos del carácter mexicano, ¿no? Imagínense ustedes ver el mercado lleno de todos esos productos que llegaban no solamente de los alrededores de la laguna, sino de todos los tributos que venían de todos lados del imperio, de los 4 lados del imperio, ¿no? Las placitas, los templos, ¿no? Y sobre todo, como digo, la lengua, el sonido de la lengua, que como decía Alfonso Reyes en su obra Visión de Anáhuac, ese náhuatl formado por las shes, por las tles, por las ches, ¿no? ¿No? Que tanto, como dice él, tanto nos alarman escritas, pero que todavía escurren en los labios del indio con una suavidad de aguamiel. Y solamente para recordar lo que dijimos en la sesión pasada, pues sería bueno citar lo que al respecto decía Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Citaba algo más o menos así como: y desde que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, si era verdad lo que por delante parecía, ¿no? Que por una parte en tierra había grandes ciudades y en la laguna otras muchas. Y veíamoslo todo llenos de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran Ciudad de México, Tenochtitlan. Debieron haber disfrutado mucho el espectáculo visual, urbanístico de la ciudad. Y de hecho, cuando llegan, después de que se encuentran en noviembre de 1519 Cortés y Moctezuma, lo primero que hace Moctezuma con los españoles es que a Cortés lo toma de la mano, lo sube al Gran Templo Mayor, ¿no? Y le insta a que mirase la gran ciudad, ¿no? Con todas las demás ciudades que estaban cerca, como Tlatelolco, que estaban dentro del agua, y pues obviamente también los otros muchos pueblos que estaban alrededor de la misma laguna en tierra, ¿no? Y ellos nos decían que si no se había visto muy bien su gran plaza, ¿no? Pues desde el Templo Mayor se podía ver mucho mejor. Así que esta ciudad, ¿no? Esta gran ciudad de México Tenochtitlan, pues como dicen los mismos cronistas,
pues debió haber parecido un ensueño para todos ellos. Debió haber sido impresionante, espectacular. Espectacular debió haber sido lo que vieron, sin duda. Sí, maravilloso, realmente. Y yo creo que en buena medida, Bernal Díaz del Castillo dice inclusive que algunos de los soldados que habían ido a combatir a lugares como Constantinopla y demás, mencionaban que jamás habían visto esas riquezas, esas maravillas. Y yo creo que de ahí van a surgir también las futuras leyendas, como la del Dorado, como la de la Fuente de la Eterna Juventud, etcétera, etcétera, que van a motivar a buscar más lugares a los cuales van a ir a conquistar. Pero, Miguel, vamos a hacer una breve pausa y al regresar te quiero preguntar, que nos platiques sobre ese Moctezuma que acabas de mencionar, que lleva a Cortés de la mano al Templo Mayor. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es profesor egresado de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, historiador, actual coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y nos está platicando, es ya nuestro tercer programa de esta serie sobre la conquista de la Nueva España, la caída de Tenochtitlan, etcétera. Miguel, el programa pasado, hace 8 días, nos hiciste el favor de platicarnos mucho y muy bien, muy profundo de Hernán Cortés, de los europeos que llegaron a la Tenochtitlan. Pero yo quisiera preguntarte algo que desde mi particular punto de vista ha sido una historia negra, una historia negativa sobre Moctezuma. Es decir, generalmente se nos presenta un Moctezuma como cobarde, como miedoso, como que entregó el imperio mexica a los españoles sin prestar resistencia, y de hecho es uno de los que podríamos llamar villanos de la historia de México. ¿Qué nos puedes platicar acerca de ese tema? Luis, amigos que nos acompañan, muchas gracias por permanecer aquí en la transmisión. Efectivamente, Moctezuma es la contraparte de Cortés, ¿no? De él conocemos mucho y poco a la vez, porque como digo, la gran constante de la información son las crónicas españolas, y de unos 70 años para acá, no tiene mucho en términos de la historia, 70 años no es nada, pues empezaron a rescatarse los testimonios mexicas, los testimonios nahuas sobre este personaje. De él pasó a la historia pues, prácticamente por 1 año y medio de todos los que vivió en sus más de casi 50 años de vida que tuvo. Solamente pasó a la historia por lo que le pasó en el último año y medio de su vida. Y suelen olvidar todo lo que fue antes, ¿no? O sea, suelen olvidar pues, quién era, qué hizo. Generalmente no nos cuentan eso, nada más llegan Cortés y se muere Moctezuma y ya, ¿no? Y pues no hay una historia fascinante de él. Para empezar, pues él viene tiene una genealogía real, pues interesantísima. O sea, aparte de ser hijo de un tlatoani, pues era nieto de Nezahualcóyotl, del personaje que hasta hace poco tiempo estaba en los billetes de 100 pesos. O sea, era nieto de Nezahualcóyotl, ¿no? Era hijo de Agüizoc y nieto de Nezahualcóyotl. O sea, Agüizoc fue un gran tlatoani, yo creo que uno de los que más intensamente ejerció el dominio imperial, ¿no? Sobre los otros señoríos, hizo grandes reformas políticas, expandió el imperio de manera notable, consolidó el dominio, y bueno, pues Nezahualcóyotl, que fue un rey texcocano, que pues se le atribuyen muchos poemas. Por cierto, déjenme decirles que esos poemas que circulan por ahí, pues ya está demostrado que son atribuidos, no sabremos nunca si realmente hizo esos poemas, pero de que le encantaba la poesía como la mayoría de los sacerdotes y monarcas y gente refinada de la época, sí, le gustaban, pero no conocemos sus poemas. Son recogidos mucho tiempo después de su muerte, por cierto. Pero Moctezuma, pues, ha pasado la historia por un personaje taimado, ¿no? Hasta cobarde, que duda, que todo el tiempo está temeroso de que los signos de los tiempos se hayan cumplido y de que realmente haya llegado Quetzalcóatl a ocupar el trono que él detentaba en ese momento. Por eso llama mucho la atención que cuando se encuentran en noviembre de 1519, Cortés y Moctezuma supuestamente le dice, ay, bueno, ya llegaste, yo te estaba cuidando el trono, bueno, que llegabas, pero aquí te lo entrego otra vez. Casi le dijo eso, ¿no? No, o sea, Moctezuma
pues, llegó a ser Tlatoani, pues porque en la juventud se distinguió por ser un notable militar y guerrero. O sea, no era poca cosa, pues una sociedad mexica como la que estamos analizando, pues había que tener esos dotes pues, para ocupar un lugar relevante en la sociedad, ¿no? Que por cierto, su padre que conoció estas dotes, ¿no? Había muerto en 1503, perdón, 1502, como parte de hubo una inundación en México, entonces se murió ahogado, ¿no? Y su tumba se acaba de descubrir hace 2 años, muy cerca, ahí en el Templo Mayor, descubrieron la tumba de Agüizo, por cierto, busquen la noticia en internet, ¿no? Pero a Moctezuma, apenas muerto el padre, o sea, recibió una herencia de 350 ciudades subyugadas, ¿eh? Y al año siguiente, no había pasado ni un año de que había muerto su padre y empezó nuevas campañas militares, ¿sí? Pero además, como si no fuera poco, implementó mecanismos para concentrar el poder en su persona. Y en cuanto a la organización de su imperio, bueno, pues, construyó una sólida, ¿no? Una sólida maquinaria para fortalecer, para sostener y para ampliar en la medida de lo posible pues, el dominio sobre Mesoamérica. Y de hecho, el Templo Mayor que está descrito por todos los cronistas, a él le tocó consagrar su última fase constructiva. Es decir, el templo que vieron los españoles, la grandeza de ese templo se le debía a Moctezuma. Y de hecho, la ciudad, el esplendor de la ciudad que describí hace unos minutos, pues se le debía en buena medida a Moctezuma. Y en los casi 20 años que llevaba gobernando se dedicó a hacer de la ciudad pues un potentado y una ciudad de belleza sin igual. Y miren, vamos a poner ejemplos de qué pasa con Moctezuma. O sea, Moctezuma, una vez que toma el poder, ¿no? Su primera acción de campaña es ir hacia el sur. Él se dirige en 1503 hacia Axiotlán, Oaxaca, en donde emprende una campaña en contra de los zapotecos y de los mixtecos y de todas esas etnias que viven por ahí. Y entre 1508 y 1513 se ocupa de combatir la alianza que tenían los pueblos de Huejotzingo y Cholula, ciudades que por cierto aparecen muy seguidos en la conquista porque eran ciudades muy importantes. De hecho, cuando uno revisa la historia, la historia virreinal, pues cuando dicen Puebla, pues además de Puebla, pues es inevitable tener en la mente a Cholula y a Huejotzingo. Son ciudades maravillosas en las cuales todavía existen restos de los antiguos templos. De hecho, en Cholula está, al parecer, la pirámide más grande del planeta, donde está la iglesia tan bonita de color amarilla, esa que toman muy seguido fotografías con el popo de fondo y con la fumarola. Esa iglesia está sobre una gigantesca masa de piedra labrada por el hombre, que es la pirámide mayor de Cholula. Y según cálculos de los expertos, probablemente sea la más grande construida jamás por alguna civilización. Fíjense nada más, o sea, qué importante era Cholula, ¿no? Y Huejotzingo, bueno, Huejotzingo era una ciudad muy poblada, muy activa en el comercio y desempeñaba un papel fundamental en la zona que estaba entre México y el actual Veracruz. Era fundamental para todo el desarrollo, toda la dinámica política, comercial y social que ocurría en esa zona. Y entre estas campañas, ¿no? Entre el 8 y el 13, en 1511, nuevamente arremete Moctezuma contra el centro sur de Oaxaca. Y así hasta 1515, que es cuando continúa sus conquistas. Hasta 1519, cuando llega ya Hernán Cortés, de las 350 ciudades, pueblos, ciudades de los señoríos que había heredado de su padre Agüizoc, pues cuando llega Cortés pues ya tiene 450, es decir, tuvo un gobierno muy eficaz en términos del dominio de Mesoamérica. Yo creo que hay que ser una persona de mucha pieza para llevar a cabo esta clase de acciones, no solamente militares, porque pues no nada más iban a conquistar. Todas estas campañas no solo se dieron por la fuerza de la guerra, sino también por la habilidad política que mostró Moctezuma, porque también hizo alianzas políticas. También estableció acuerdos comerciales
con otros pueblos que a lo mejor no se dejaban subyugar, pero que pues, sabía que en algún momento el empuje iba a ser inevitable. Y nada más le quiero recordar, por ejemplo, los tarascos fueron una población que Moctezuma nunca pudo vencer. De hecho, cuando los españoles ya están en Tenochtitlan, Moctezuma o los enviados de Moctezuma, los principales de Moctezuma, mandan a pedir ayuda a los tarascos. Pero cuando en lo que se la pasan decidiendo y si van o no van y al final dicen que no van, pues cae México Tenochtitlan. O sea, los indios huastecos por la lejanía, ¿no? O sea, nunca pudieron vencerlos, pero los mexicas estuvieron ahí porque había minas, ¿no? Había minas en la zona del Pánuco que si subían un poquito más, pues ya mero encontraban San Luis Potosí, que fue el baluarte platero de la Nueva España durante muchos siglos, ¿no? Y en el sur, bueno, los mixtecos, los zapotecos, todas esas etnias, pues le dieron una batalla tremenda a Moctezuma, primero por la situación geográfica. O sea, Michoacán y San Luis Potosí tienen una disposición geográfica muy diferente a la que tiene Oaxaca. Oaxaca es un mundo de montañas, de selvas, de bosques, de todos estos elementos que hacen muy difícil cualquier campaña militar. Cualquier campaña militar en esa zona son muy difíciles, ¿no? Y ya no hablemos de los mayas chontales que mencioné en la sesión pasada, pues además de que estaban lejos, pues vivían en medio de la selva. Y si era difícil ir contra los mixtecas o los zapotecas, pues todavía más difícil era ir contra los mayas que vivían en el centro de las selvas. Y miren lo que son las cosas. O sea, Moctezuma no pudo y los españoles tampoco pudieron. O sea, desde esta fecha de 1520 hasta que finalmente hay un control más o menos militar efectivo, pues van a tener que pasar 200 años hasta que medio los subyuguen a los mayas, ¿eh? O sea, no la tenían nada fácil. Pero bueno, mientras estas campañas se sucedían en el interior de Mesoamérica, pues a Moctezuma pues pasó también a la historia como un personaje muy refinado, muy amante de la poesía, devoto, era parte principal de los rituales que se llevaban a cabo en los principales templos, las deidades mexicas, ¿no? Era muy buen cazador, era habilísimo con la cerbatana, que hoy es un juego de niños, ¿no? Pero antes se ocupaba pues para cazar. Y miren, es una desgracia que no tengamos retratos de él, porque lo que pasa con estos personajes es que nosotros jugamos con la imaginación, tenemos un frenesí con la imaginación, nada más de imaginar. De Moctezuma hay muchísimos retratos, muchos, pero muchos. Ninguno de esos es real. Si ustedes conocen un retrato que hayan visto en Moctezuma, les digo que ninguno es real. Tenemos descripciones físicas. Por ejemplo, la de Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo lo describe como un hombre de hasta 40 años, de buena estatura, proporcionado. ¿Qué quiere decir? Ni gordo ni flaco, o sea, proporcionado, ¿no? Con pocas carnes, en el sentido de que tenía una disposición adecuada, ¿no? De un color no muy moreno, sino un color matiz de indio, decía él. Son palabras de Bernal, decía un matiz de indio, decía un poco más claro. Un cabello no muy largo, le rebasaba la oreja. Tenía barba negra, ¿no? Y rala. Un rostro alegre. Ojos expresivos, que según Bernal denotaban amor y también al mismo tiempo gravedad, ¿no? Eso sí, limpio, porque hay que decirlo, los europeos no se bañaban muy seguido por muchas de las ideas que tenían. Pero Moctezuma se bañaba todos los días y hasta más de una vez y nunca duraba con la misma ropa más de un día. Al día siguiente ya traía una nueva y una nueva y una nueva y una nueva. Es decir, nunca utilizaba su ropa más de un día. Tenía muchas mujeres por amiga, casi primer feminista, era muy amigo de mujeres, ¿no? Y tenía 2 esposas, cacicas, ¿no? Eran sus legítimas esposas. Y Bernal Díaz del Castillo añade, era limpio de sodomías, es decir, a sus ojos no tiene ninguna perversión. Y siempre estaba en el palacio de Axayacat, rodeado de 200 personas, entre principales, sacerdotes, nobles, guerreros, ¿no? Y todos estaban ahí para atenderlo. Y cada vez que se acercaban a él, pues lo hacían descalzo, ¿no? Sin dirigirle nunca a la vista directamente y diciendo en voz baja, muy baja, sí, señor, mi gran señor, ¿no? Nunca le dieron la espalda y desde luego se lo llevaban con la vista hacia abajo. Y de ellos, de verdad, hay muchas descripciones, de Moctezuma hay muchísimas descripciones, pero como digo, la que pasó a la historia fue la que era débil y supersticioso, cuando en realidad fue sabio y refinado, según podemos entender, ¿no? ¿Cuál es la verdad sobre esto? Bueno, las crónicas españolas ponen su acento, ¿no? En las actividades que desempeñó,
Y generalmente la imagen de Moctezuma pues se ha construido con interpretaciones posteriores, y por eso me refiero a Francisco Cervantes de Salazar, a Herrera Solís, a Gómara, a todos ellos que escribieron. Y bueno, yo nada más digo, antes de que pasemos a la conquista, se le acusa de muchas cosas a Moctezuma, pero siempre insisto, ¿qué hubiera pasado si cualquiera de nosotros hubiera estado en su lugar? Es una visión esencialista de la historia, pero de verdad los invito a que reflexionen. ¿Qué hubiera pasado si ustedes hubieran visto a personas extrañísimas, venidas de no sé dónde, con dioses que no sé qué? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Vamos a retomar eso en el siguiente tramo. Hay un detalle que me llamó la atención. Mencionaste que era una persona fina, preparada, educada. Corrígeme, él creó una expedición de sabios para buscar el origen de los mexicas, de los náhuatl. Buscaban Aztlán, ¿es correcto? Pues no es que lo buscaran, todos los, desde Tlacaelel, o sea, Sí. se había formado la idea de que pues, había sido un pueblo victorioso desde siempre, pero los tlacuilos, que cultivaban la historia y la religión y eran los únicos con acceso a esos conocimientos, pues eran visitados muy frecuentemente por Moctezuma, le hacían sus consultas, y el asunto del origen de los mexicas, que casi siempre con los pueblos victoriosos, como ocurre con ellos, pues se hacen de una genealogía divina, pues a él le interesaba saber qué tan desierto era eso, y claro que siempre consultaba. Les digo lo que nos han dicho las crónicas posteriores, pero sí, efectivamente, tuvo mucho interés en saber de dónde venían, y cómo es que habían construido ese gran poderío que él detentaba en su momento. Y, en efecto, existió esa expedición y tuvo mucho interés en saber en el origen. Excelente, gracias. Pues sí, es la búsqueda de la divinidad en el origen. Miguel, vamos a hacer una breve pausa para continuar con nuestro diálogo. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos hablando de Tenochtitlan, los mexicas, justo hacia ese año de 1919, 1519, 1520, en que llegan los españoles a Tenochtitlan. Está con nosotros Miguel García Audelo. Él es editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es el coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Es un historiador que ya estamos escuchando todo eso. Miguel, ya nos platicaste de Cortés en la semana pasada. Hoy nos platicaste de Tenochtitlan. Nos acabas de platicar de Moctezuma. Y entonces, a mí me gustaría que nos dijeras cómo fue ese encuentro, ahora sí ya formal, dentro de Tenochtitlan, que se dio entre los mexicas y los españoles prácticamente en el año de 1520, ya dentro de lo que sería la gran ciudad. Así es, Luis Alberto, gracias por continuar con nosotros, amigos radioescuchas. Cuando Cortés entra a la Ciudad de México y lo recibe Moctezuma, pues como digo, la impresión debe haber sido muy grande, ¿no? El asombro de los españoles ya lo narré, ¿no? Y es muy curioso porque Cortés le regala a Moctezuma un collar como de cuentas de vidrio, ¿no? Chafa. Y Moctezuma le da a su vez un collar con 8 camaronzotes de oro, fíjense nada más. Además los hospeda en su propio palacio, en el Palacio de Axayácatl, en donde permanecen todo noviembre y todo diciembre hasta enero. Y mientras los españoles estaban hospedados en el palacio de Moctezuma, pues había mucha conmoción, dudas, incertidumbre en los pueblos dominados. ¿Qué iba a pasar? Ya pasaron estos extranjeros, llegaron a México, Tenochtitlan, ¿va a cambiar algo? ¿No va a cambiar nada? No sé. Pues hubo un pueblo que estaba dominado por los mexicas, que eran los totonacas, ¿no? Y se rebelan en Nautla contra los mexicas porque se negaron a no pagar tributo. Y bueno, ahí trataron, ahí en la escaramuza, ¿no? Los totonacas que ya habían tenido contacto con los españoles, pues resultaron muertos, no solamente totonacas, sino también españoles, ¿no? Y esta noticia corrió como pólvora, ya se imaginarán cómo y cuándo, ¿no? Pero además, mientras, ahora sí que no dejen, por eso no dejen entrar a su casa a cualquier persona. Fíjense lo que le pasó a Moctezuma. Moctezuma, pues mientras estaban ahí golpeándose los totonacas y los mexicas, ¿no? Pues Moctezuma recibía a los españoles, jugaba con Cortés, platicaba con él, les enseñaban la ciudad, jugaban al patoli, ¿no? Que era una especie como de avioncito, ¿no? Que jugaban en esa época.
O sea, los trataba muy bien. Y fíjense, se asomaron a una de las cámaras de Moctezuma y vieron la cantidad de tesoros que había ahí. Bueno, se les prendió el alma cuando vieron tanto oro en el palacio y no sabían cómo proceder, ¿no? Pero llegan las noticias del levantamiento de los totonacas contra los talpisques, que eran los que recogían los tributos, y se enteran de toda la situación, ¿no? Someten a Moctezuma, ¿no? No mucho tiempo después de la llegada de Cortés, lo someten un 14 de noviembre, es decir, una semana después, someten a Moctezuma con el pretexto de lo que había acaecido en Nautla. Y pues Moctezuma le explica que él no tiene nada que ver, ¿no? O sea, había sido casi una cuestión natural que se enfrentaran, ¿no? Pero Cortés le pone vigilancia todo el tiempo. Moctezuma manda a traer a los que habían reprimido o habían combatido contra los totonacas. Cortés se erige como juez, ¿no? Y quema ahí a los defensores del imperio mexica, ¿no? Ante la mirada atónita de Moctezuma, que no sabía qué hacer. Y fíjense, una semana después de la llegada de Hernán Cortés, es cuando los mexicas empiezan a preguntarse, ¿de verdad Moctezuma está comportándose como uno debiera esperar de un emperador? ¿No? Ahí es donde empieza ya así como la duda, pues terrible acerca del comportamiento que tiene. Pero miren, como continuaron sus vidas normales, siguió conviviendo con Cortés, les digo, le mostró la ciudad, y ya cuando están más centrados en confianza, Cortés le invita a convertirse al cristianismo, cosa que nunca acepta, ¿no? Pero como no se quiere convertir, le pide un favor a Moctezuma, y es que le deje poner una virgen ahí en el Templo Mayor. Le da permiso. Como digo, esta tolerancia tan inusual de un imperio, como era el del imperio mexica, de ser muy tolerante con otros dioses, pues le da permiso que ponga ya su virgen en el Templo Mayor. Total, una deidad más ahí en el Templo Mayor, ¿no? Y, pero contrario a lo que esperaban, pues suben al Templo Mayor, derriban las estatuas y ponen a la Virgen de ahí, limpian la sangre que hay en las escaleras, ¿no? Y las descripciones son muchísimas, ¿no? Pero hay una muy bonita, muy elocuente que la pueden encontrar en internet, que se llama La Primera Misa en Tenochtitlan, o la primera misa en México, una pintura de José Vivar y Valderrama, pintada en 1752, en donde está narrada todo este acontecimiento, ustedes pueden encontrar. Y pues ahí conviven, ¿no? La verdad es que conforme pasan los meses, pues cada vez están teniendo más dudas de los. Miren, otro de los chismes que yo les había contado al principio de estas intervenciones era el mito de que si creían o no que eran dioses. Evidentemente, al segundo día se dieron cuenta de que no eran dioses. Y primero porque tenían hambre y no comían carne humana, ¿no? De hecho, de ahí viene el asunto de por qué comen pozole con carne de puerco. Los frailes que probaron la carne humana decían que se parecía mucho a la carne de puerco. Por eso el pozole mexicano se hace tradicionalmente con carne de puerco. Pero en el caso de todos estos españoles, pues cada vez más su presencia se hace más incómoda, y en febrero Cortés le pide a Moctezuma que le enseñe pues el imperio. No pueden ir los dos, ¿verdad? Pero sí manda que traigan informes. De hecho, varios españoles hacen inspecciones de minas, van a Zacatula, van a Tuxtepec, van a Coatzacoalcos, van a Pánuco, ¿no? Llevan oro y lo fundan ahí en Azcapotzalco. Y pues los mexicas ya están muy molestos de que no son dioses, están manejando al emperador como si fuera un títere, y la gota que empieza a derramar el vaso, ¿verdad? Es la muerte de Cacama, que era un dirigente importante del imperio, y al cual lo acusan de rebelión a él y a sus amigos, ¿no? Que eran también políticos, los ahorcan, los ajustician. Son sucesos verdaderamente desagradables, y en febrero de 1520 Moctezuma le pide a Cortés que se vaya de la Ciudad de México. Y Cortés le dice, no me puedo ir porque no tengo naves. Recuerden que las habían callado y embarado, ¿no? Y según él no tenía cómo regresarse a Cuba de donde había venido. Para febrero de 1520 el pueblo mexica estaba sumamente enojado. Y es en estas épocas en donde Moctezuma sale por primera vez al palacio, cosa que nunca había ocurrido en sus años de reinado. Sale al palacio a intentar calmarlos, ¿no? Les echa un discurso. Los españoles dicen que ahí se declara vasallo de Carlos V, que ya casi está
a punto de ser cristiano, que por favor se calmen, pero la molestia entre los mexicas ya es mucha, ¿no? Eso en febrero. Mientras esto está ocurriendo en la Ciudad de México, en Cuba ya están tomando cartas en el asunto contra Cortés. ¿Recuerdan ustedes que les había contado que Velázquez, su antiguo jefe, pues había tratado de detenerlo, no pudo, se fue? Y bueno, mientras Cortés había llegado a México, Tenochtitlan, estaba jugando al Pactoli con Moctezuma, pues Velázquez le confisca los bienes en Cuba a Cortés, todos. Y al mismo tiempo le finca delitos, sedición, todo lo que viene con la traición, ¿no? Organiza también un ejército de 1,400 hombres, con 80 caballos, 20 cañones, ¿no? Y nombra a Pánfilo de Narváez como el director de esta expedición que tiene por misión prender a Cortés y, si es posible, matarlo de una buena, ¿no? Y entre los 1,400 individuos que vienen ahí, ¿no? Pues vienen gente de todas las condiciones, militares, ayudantes, sirvientes, panaderos, carpinteros, esclavos, viene todo el mundo. Pero antes de que salga esa expedición, Velázquez manda a negociar a Lucas Vázquez de Ayllón para tratar de calmar las cosas y que Cortés se entregue, pero obviamente no logra nada. Cuando llega Pánfilo de Narváez, pues ve que ya hay un establecimiento en lo que es hoy Veracruz, entonces Archidona, ¿verdad? Llega a Ulúa y ve que ahí están algunos de los soldados de Cortés. Los mismos individuos que habían cuidado a los españoles, vigilándolos ahí en la costa de Veracruz, se regresan a México, ¿no? E informan a Moctezuma de la presencia de Narváez. Y además le dicen que han venido otros extranjeros, pues para acabar con Cortés. Entonces Moctezuma siente la esperanza de que puede ser liberado en cualquier momento, ¿no? Y eso otra vez le pide a Cortés que por favor ya se vaya, ya no lo quiere ahí, ya, o sea que el muerto, Arrimado y Cortés a los 3 días ya estaban muy apestosos. Ya no lo quería ahí, ¿no? Porque además, pues, Cortés ya no tenía una muy buena imagen, ¿no? Y a la imagen que traían los extranjeros, pues era un traidor. Pero fíjense, a los emisarios de Moctezuma le siguen otros que vienen en nombre de Narváez para pedirle que se rinda a Cortés. Y Cortés lo recibe, bien inteligente, lo recibe con un banquete, los convence de que se unan a él, les regala oro del que habían obtenido ahí en Tenochtitlan, ¿no? Y para terminar de convencer a la demás tripulación, él mismo se traslada hacia Cholula y después de Cholula a Zempoala, que era donde estaba acampando Pánfilo de Narváez. Cortés llega a Zempoala y se enfrenta al ejército numeroso de Pánfilo de Narváez, pero fíjense las cosas, él te llevaba aproximadamente 80 hombres y Narváez contaba con pues, más de 1,000, los pudo derrotar. ¿Y saben cuál fue el asunto? Fíjense, por si se les hace novedoso el asunto de la corrupción, pues no. Cortés mandó regalos a los soldados y los empezó a repartir entre ellos, ¿no? Y para convencerlos de que se pasaran a sus fuerzas, porque él les decía que lo que había detrás de esas montañas era una tierra llena de riquezas, riquezas sin límites. Entonces los españoles que venían con Narváez, pues lo traicionan, le empiezan a poner grasa a los cañones, le echan agua a la pólvora, ¿no? Empiezan a romperle las bridas y las hinchas a los caballos de los jinetes que van a combatirlos. Los soldados deliberadamente están fuera de sus puestos, no hay nada que defender, ¿no? Y cuando llegó Cortés hacía como que tiraban así, nunca le dieron a nadie, y pues obviamente Narváez pierde, pero ¿por qué no ¿por qué no lo tengan? Porque pues Cortés se vio muy listo al corromperlos, al atraerlos hacia sí, y cuando Narváez quiso reaccionar ya no pudo. De hecho, en esta batalla de Zempoala, Narváez queda ciego, o sea, le sacan un ojo y queda tuerto para siempre, ¿no? En Zempoala ya victoriosos entran de malas nuevas. Hay una rebelión en Tenochtitlan. Y Cortés tiene que regresar de inmediato para reunirse con los españoles que estaban acorralados, ¿no? Y además, ¿no? Se enteraron de que había tratos entre Moctezuma y Narváez supuestamente. Entonces se van todos otra vez hacia Moctezuma y entre ellos se llevan un negro esclavo que iba enfermo de viruela. Ellos llegan por ahí del 20-22 de mayo, ¿no? Bueno, perdón, llegan en junio, pero entre el 20 y el 22 de mayo, Pedro de Alvarado llevó a cabo la famosísima matanza del Templo Mayor, ¿no? Por eso los habían sitiado. Era una fiesta en honor de Huitzilopochtli, acudió lo mejor de la sociedad, sacerdotes, guerreros, capitanes jóvenes, todos bailaban y cantaban y estaban ataviados con oro. Pero las versiones de por qué atacó Pedro de Alvarado giran en torno a dos tesis. Uno, porque Alvarado pensaba que había una rebelión, o que estaban planeando una rebelión. Y la dos, que es la más comprensible, era
que querían el oro que los sacerdotes, guerreros y todo, todas esas personas que iban desarmadas, por cierto, todo el oro que traían puesto, todo el oro que traían puesto. Entonces, por ejemplo, la descripción que hace Bernal Díaz del Castillo es muy elocuente. Él dice así como, él describe que de un tajo, no, perdón, la da Sahagún. Sahagún dice que de un tajo, alguien que estaba tocando el tambor le cortan los brazos, y luego le cortan la cabeza, y ya la cabeza cercenada va rodando por ahí, ya todo el mundo está tirado lleno de sangre, ¿no? Cuando llega Cortés, ¿no?, se reúne con los españoles que están dentro ya del Palacio de Axayegat, acorralado ahí y todo, y resulta que en el mes que llega, en junio de 1520, cuando llega Cortés, sucede la muerte de Moctezuma. Y sobre esto me voy a ocupar rápidamente de decir qué pasó ahí. Hay muchas versiones de la muerte de Moctezuma, pero muchas. La general es que dicen que Moctezuma trata nuevamente de salir para calmar a los mexicas, ¿no? Y no lo puede hacer porque le avientan de piedras y se muere, es la versión más extendida. Pero hay otras fuentes que dicen que en realidad lo mataron los españoles porque ya no les era de utilidad, que incluso lo encuentran con puñaladas en el pecho y amarrado de pies y manos con cadenas, ¿no? El cadáver de Moctezuma, muerto el 29 de junio de 1520, pues lo entregan a alguien que se llamaba Panécatl y lo llevan a Tepazzingo, donde lo incineran, ¿no? Y después de ese suceso, los españoles tratan de huir por la noche, ¿verdad?, ocultos entre las sombras, un 30 de junio de 1520, en lo que hoy se conoce como la Noche Victoriosa, aunque en la historiografía se conoce como la Noche Triste. ¿Qué pasó ahí? Perdieron la mitad de los soldados, casi todo el oro que llevaban, y se fueron a refugiar a Tlaxcala. A Moctezuma lo sucede Cuitláhuac, pero este esclavo que les digo que estaba enfermo, les llevó, creo, la peor de las armas que terminaron por vencer a los mexicas en el año de 1521. Que fue prácticamente también en parte una guerra biológica, ¿no, Miguel? Absolutamente. La caída de Tenochtitlan no se explica completa si no es por este aspecto biológico de las enfermedades para los cuales los antiguos mexicanos no tenían defensas. Fíjate que muy interesante toda la narrativa que nos acabas de realizar y que pues podemos decir que es un preámbulo ya a lo que va a venir a ser la última parte de la conquista, por la parte seria de la conquista. Miguel, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, pero antes de despedirme me gustaría que nos comentaras qué nos preparas para el próximo programa, para el próximo sábado. El próximo sábado, queridos Radio Escuchas, les tenemos preparados la narración del desenlace de la conquista de México, las estrategias, ¿no?, las batallas y las consecuencias de la caída de México Tenochtitlan, así como la fundación de la Nueva España. Excelente, excelente. Muchísimas gracias a Miguel García Audelo, historiador de la UNAM. Pues muchas gracias. Simplemente, Miguel, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias también a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general de este programa, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a todos ustedes, estimados amigos de GREM. Los esperamos el próximo sábado 4 de septiembre, ya septiembre, con el tema que nos acaba de comentar Miguel. Muy buenos días, muy feliz fin de semana. Sígase cuidando, necesitamos seguirnos cuidando. Muchas gracias. Excelente fin de semana.